organismos que tendrían algo que decir. En definitiva, las consultas las determina el Gobierno. Es esta una primera fase en la que, como se decía, pueden aparecer los lobbies, es decir, los grupos de presión. Claro, existen colectivos, existen asociaciones que se acercan a estos procedimientos participativos sencillamente con la intención de hacer llegar sus demandas, y otros que pueden ser más intensos en ese proceso de participación y que pueden ejercer una presión más directa. Es decir, que presionan de una manera más clara para tratar de conseguir que aquello que pretenden se vea reflejado en el texto de la ley. Pero no es esta la primera y la única oportunidad que tienen los lobbies de presionar. En realidad también lo hacen, y se ha dicho aquí, con lo cual repito la idea, y sería otra forma de participación cuando, después de elaborado el anteproyecto de ley por el Gobierno y aprobado en Consejo de Ministros, llega al Parlamento. Porque en el Parlamento, lo comentaré a continuación, se ha formalizado un trámite de participación, pero existía siempre una tramitación informal o un cauce informal de participación, que es el de dirigirte directamente al grupo parlamentario que te interesa. Es decir, una vía clásica de participación ha sido el de que los colectivos interesados o los lobbies acudan a los grupos parlamentarios. Suele ser muy común cuando llevamos proyectos legislativos que te encuentres que determinadas enmiendas han sido presentadas en sentido idéntico por grupos parlamentarios de distinto signo. Y eso suele ser señal inequívoca de que esa enmienda les llega de determinados colectivos que han acudido a pedir lo mismo a distintos grupos parlamentarios. Es decir, la típica enmienda que, redactada en términos idénticos, te acaban proponiendo los 5 grupos parlamentarios, pongo un ejemplo, de nuestro Parlamento, suele ser señal, no de que, podría serlo, no de que todos están de acuerdo en ese punto, pero con la misma letra, suele ser señal de que lo han recibido de algún colectivo que se ha acercado y les ha dicho, pues mira, querría que se dijera esto en la ley. En ese momento, cada vez más, sobre todo ante las Cortes Generales, en mucho menor medida ante los parlamentos autonómicos, se acercan colectivos con un grado de presión importante. Y les voy a contar un ejemplo que traigo aquí reflejado incluso por el eco mediático que tuvo en prensa. En mayo de este año se aprobó por parte del Estado la Ley del Juego. Aunque pueda parecer extraño, como en España las competencias en materia de juego están transferidas a las comunidades autónomas, pero claro, eso quiere decir que cada comunidad autónoma puede aprobar, y de hecho casi todas las comunidades autónomas han aprobado leyes de juego, pero de juego en su ámbito territorial. Digo, las competencias están transferidas, las comunidades autónomas habían venido aprobando leyes autonómicas de juego, pero era curioso que el Estado, 30 años después de aprobarse la Constitución, no tenía una ley de juego cuando el Estado es competente para todas aquellas modalidades de juego que tengan ámbito nacional. Y sobre todo, cuando todos lo sabemos, en los últimos años, debido al impacto de las nuevas tecnologías, las modalidades de juego por Internet han arrasado y están, pues eso, desbancando a lo que es el juego presencial. Y es bastante difícil argumentar que sobre el juego en Internet pueda tener competencias una comunidad autónoma cuando el ámbito de juego ahí es discutible que pueda circunscribirse a una comunidad autónoma. Bueno, pues era un clamor desde hace años que el Estado, que en esto contaba con legislación preconstitucional, tenía que aprobar una ley de juego, que tenía que actualizar todo lo que de juegos presenciales se había legislado antes del 78 y que desde luego tenía que dar una respuesta al juego por Internet. Claro, no es que no se juegue por Internet en España, no, sencillamente era ilegal o alegal, si lo quieren, porque no era regulado. Por tanto, las empresas de Internet en España de juego son empresas extranjeras que se han venido beneficiando hasta hace poco de una ausencia de regulación porque, a diferencia, y claro, se quejaban, los operadores de juego presencial no pagaban tributos, no existían para el Estado español, ni para bien ni para mal. No estaban sujetos a una licencia. Vale, pues existía un clamor acerca de que teníamos que contar con una ley de juego. En mayo de este año se aprobó la ley de juego y, como imaginarán, al ser un sector económico que, aunque pasa lógicamente por la crisis, por años difíciles, es un sector económico en pleno auge, las presiones hacia los diputados que estaban tramitando esa ley han sido extraordinarias. Bien, durante la tramitación de la ley,
Comparecieron, como luego explicaré al hablar de las comparecencias, comparecieron los distintos sectores que se podían ver afectados por la ley. Pero la queja fue que, desde luego, lejos de la influencia que sobre las enmiendas pudieron tener esas comparecencias, las enmiendas reflejaban que había habido despachos de abogados redactando enmiendas para tratar de acoger los intereses de determinados operadores de juego. Bien, les decía que esta polémica, y me permitirán que les lea sin cansarles, espero demasiado, un poquito de lo que apareció en prensa, esta polémica tuvo eco mediático y, jugando con las palabras, el diario El País, el 5 de junio de 2011, decía: «Hagan lobby, señores». Y decía lo siguiente, dice: «Un número indeterminado de las 269 enmiendas que se presentaron a la recién aprobada Ley del Juego en España fueron redactadas desde despachos de abogados o trasladadas a los diputados a través de agencias de lobby. No es la primera vez que esto sucede en el Parlamento español, pero ha cobrado especial intensidad en la elaboración de una ley sometida a los intereses de operadores que manejan cientos de millones de beneficios. Y en la defensa de esos intereses se establecieron procedimientos para contactar con los diputados. A pesar de que la actividad de los lobbies, se ha dicho aquí, no está regulada en España, algunos diputados reconocen que se ha incrementado desde hace 2 años. Dice: ¿ha existido tráfico de influencias en el entorno de la ley del juego? ¿Ha habido transparencia en las relaciones entre diputados e intermediarios? Al no estar regulado, no hay otra opción que confiar en la honestidad del parlamentario. Será una de las conclusiones, por cierto, que sacaremos aquí. Dice: sin embargo, algunas opiniones inducen a la duda. Un diputado comenta de forma confidencial que estaba muy claro quién había redactado algunas enmiendas presentadas en el Congreso. Y un abogado explica que la estrategia de algunas empresas ha sido influir en los partidos nacionalistas que apoyan al Gobierno. Dice: viene este último comentario a colación del hecho de que entre las 269 enmiendas, más de la mitad las presentaron entre 3 grupos nacionalistas, concretamente, CiU 95, 15 grupos socialistas, 63 el Popular. Dice: la falta de regulación genera también otra confusión. ¿Quién hace lobby? ¿Las agencias especializadas o también los despachos de abogados? Dice: aquí hace lobby todo el mundo, responde un diputado. El arte del lobby es que los intereses del que te contrate sean atendidos en la redacción de la norma. Por tanto, el lobista necesita hablar y convencer a los emisores de las normas para que las modifiquen en tal sentido. Si tienes un amigo en la comisión que elabora la norma, ya haces lobby. Si tienes buenas relaciones con los portavoces, también haces lobby. Por tanto, no digo que los despachos de abogados no hagan lobby, que hacen todo lo que pueden, pero no son los únicos. He visto las invitaciones a cursos y a fiestas a los responsables de tributos de todos los partidos, de manera que haya siempre una línea abierta. En definitiva, que en España pocos quieren reconocer que lo hacen, pero cuanto más arriba se vaya, más lobby se encontrará. En definitiva, les pongo simplemente el ejemplo del reconocimiento de que, cuando se quiere, los grupos de presión se han acercado a los grupos parlamentarios para tratar que la regulación acabaran acogiendo sus demandas. Y lo cierto es que lo más llamativo es que durante la tramitación parlamentaria de esa ley, de los pocos cambios que hubo, porque comentábamos el otro día, los proyectos de ley llegan a la Asamblea, se van a aprobar en el sentido que quiere el Gobierno va a tratar de admitir las menos enmiendas posibles en la medida en que cambian el contenido de lo que el Gobierno quiere. Bien, digo que uno de los cambios más llamativos que sufrió el proyecto de ley de juego durante su tramitación, y seguramente en lo que acabo de leerles está la explicación, es que el proyecto venía diciendo que los concursos que se convocaran con la periodicidad que se decidiera para dar licencias a los operadores de juego por Internet serían concursos con un número determinado, con un número cerrado de licencias. Durante la tramitación parlamentaria se llegó al convencimiento de que era mucho mejor que no hubiera un número clausus de licencias para operar el juego por Internet. Se hablaba de mayor competitividad, pero bueno, qué casualidad que de un número cerrado que iba a presidir los concursos para poder operar en el juego por Internet en España se pasó a tendremos concursos, pero sin un número determinado de operadores. Bien, otro cauce que se ha abierto últimamente en el procedimiento legislativo para la participación ciudadana y que sobre todo está teniendo bastante predicamento en las asambleas legislativas autonómicas, pero también en el Congreso,
es el de las llamadas comparecencias informativas. Ayer hablaba la profesora Martí de que uno de los mecanismos de control al Gobierno son las comparecencias, quienes podían venir a comparecer a las Cortes Generales, y se decía que un supuesto de esos era el de personas que se considere que tienen algo que informar en relación con el objeto que se está tratando. Bien, este es el supuesto que se ha aprovechado en el Congreso, donde no había una previsión específica de participación ciudadana en el procedimiento legislativo, pero se ha aprovechado ese precepto general que admite comparecencias informativas de ciudadanos para que éstas tengan lugar en el seno del procedimiento legislativo. De tal manera que, como ayer ya les decía, antes de que concluya el plazo de enmiendas, se permite escuchar a determinados colectivos, pero que decide la mesa de la Cámara, a quienes escuchan, a propuesta de los grupos parlamentarios, se permite escucharles. Como se decía aquí, si se está tramitando una ley de educación, se piensa en ¿a qué colectivos podemos escuchar para que nos trasladen cuáles son sus planteamientos? A los profesores, a los directores de centros educativos, a los sindicatos. Vale, eso se vehiculiza a través de esas comparecencias informativas, de manera que aquello que han dicho los comparecientes pueda ser utilizado por los diputados para redactar sus enmiendas. Claro, cuánto de presión se ejerce en esas enmiendas depende un poco del talante de cada diputado. Se ha dicho aquí, los diputados sirven a los intereses generales, pero claro, también se admite que esos intereses generales que uno previamente tiene formados puedan permeabilizarse o puedan recibir influencias de determinados colectivos. El problema, creo, está en está en el momento en que tú decides ya no acoger esa demanda del ciudadano porque pienses que es buena para los intereses generales, sino que haya realmente una razón espuria detrás y en realidad tú estás acogiendo esa petición pues por la promesa que te han hecho de que obtendrás determinado beneficio. Es decir, cuando se traspase un poco el compromiso ético del diputado que entienda que aquello, no siendo bueno para los intereses generales, le interesa atenderlo por otros motivos. Decía que donde se ha desarrollado más de manera específica en el procedimiento legislativo el trámite de las comparecencias informativas, y permítame que se lo describa aquí, es en